Una familia bogotana contrata una lancha en Cartagena para ir a Islas del Rosario. Pues habían cientos de personas que ofrecen esos planes. En la mitad del océano, los 10 integrantes se dan cuenta de que la lancha no es legal y que nadie sabe que se encuentran así. Yo fui la primera que caí, ¿Sí? que yo vi la ola y me tiré. Cuando salí no veía a nadie. Yo quedé atrapado abajo de la lancha. Debajo de la lancha. Yo quedé mareado porque tragué agua y gasolina. Yo no sé nadar, mi hijo Julián no sabe nadar y varios de los familiares no sabían nadar. Pero como si este naufragio no tuviera los suficientes elementos dramáticos, en plenas aguas se vivió otro capítulo que lo hizo más angustiante. ¿Y cómo era ese momento saber que su hijo de solo 9 años pues estaba quedando solo? Dentro de la tragedia vivíamos otra tragedia que era la separación de nuestro hijo. Así tratáramos de luchar, pues no íbamos a llegar a él y pues las olas eran tan fuertes que cada momento se alejaba más de nosotros. Ahora, 2 niños deben defenderse solos y vencer sus miedos en la inmensidad del mar para intentar sobrevivir. Si ellos están aquí narrando su historia es porque lo lograron. ¿Pero todos se salvaron? Pero pasó toda la noche y pasó toda la mañana del sábado y nadie nos encontró. Y eso lo único que significaba es que Juliancito se nos había muerto. ¿Quién vigila a los lancheros ilegales que ofrecen a plena luz sus servicios en ciudades como Cartagena, Santa Marta, San Andrés o en el Pacífico? Pero la culpa es más allá del lanchero que lo hace porque puede, o de ustedes porque permiten que el lanchero pueda transportar a los turistas. Aquí no es un tema de responsabilidad, aquí es un tema de conciencia. Yo puedo llegar a Cartagena y estar sin trabajo, pero si me compro una lancha como esta, la pongo a trabajar y a llevar turistas a las distintas islas, ¿y lo puedo hacer así de fácil? No, lo hace tranquilamente, acá no se presta para eso. ¿Eso tiene algún seguro, algún SOAT o algo? Patrón, vea, el mejor seguro que tenemos, con la ayuda de Dios no le pasa nada. Y en caso de un accidente. Eso no te va a pasarte nunca, no pienses en eso. No. Nos vamos temprano, Sí. para no pagar impuestos en la noche. ¿Alguna autoridad le había pedido que le mostrara su licencia? Nunca me la pidieron y ni me la han pedido todavía. ¿Alguien los vigila a ustedes? No, Nadie. solamente Dios. Buenas noches. La historia que conocerán esta noche refleja un grave problema que se está registrando cada vez más en el país. Accidentes acuáticos de embarcaciones de turismo. Sucede porque cada vez hay más turismo y más lancheros ofreciendo estos servicios. Lo que no hay es cada vez más vigilancia y control. Prueba de ello, la tragedia de Guatapé de la semana pasada. Según muchos, fue un accidente que se habría podido evitar. Esta noche, ustedes conocerán la dramática historia de una familia capitalina que se fue a Cartagena de vacaciones. Esto sucedió en el año 2015. El último día, decidieron contratar los servicios de un lanchero informal. Y como verán, en la investigación de Naidú Vaquero, presentada esta investigación por Diego Guauque, lo que sucedió un día soleado, minutos después de zarpar, convirtió unas vacaciones en una pesadilla. El 1 de enero de 2015, la familia Jiménez, un pelotón cachaco de 10 integrantes, se fue a vacaciones de fin de año a Santa Marta y Cartagena. Por un lado estaban el papá Julio Jiménez, su esposa Marisol Sánchez y su hijo de 9 años Julián Jiménez. El clan familiar lo completaban Flaminio Jiménez, su esposa Gilma Firigua y sus hijos Michael de 15 y Luisa Fernanda de 13. También viajaron los sobrinos Johan de 11, Caroline de 18 y su novio Daniel de 23. A Cartagena llegaron el 8 de enero de 2015. Al día siguiente, mientras estaban en la playa, un hombre les hizo una propuesta que les sonó muy tentadora. Nos ofrecieron un plan para ir a Islas del Rosario. Habían cientos de personas que ofrecen esos planes, con uniformes, con folletos.
Marisol Sánchez es la esposa de Julio. Y de regreso, va embarcación privada solo para nosotros 10. Confiamos porque era un sitio público, porque no era un sitio escondido para tomar un plan turístico. Luisa Jiménez es sobrina de Julio y Marisol. Mis tías, mi mamá y yo queríamos conocer Islas del Rosario. Julián, el hijo de 9 años de Julio y Marisol, también se emocionó con la idea y su papá empezó a hacer cuentas. ¿Cuánto costó? 500.000 pesos. Decidimos comprarlo. Y abordamos la lancha más o menos a las 11:30. Los Jiménez zarparon de esta playa ubicada detrás del hospital de Boca Grande. Aquí, decenas de lancheros, a plena luz del día y a la vista de todos, se dedican a ofrecer planes turísticos. Están por todos lados, la gente los puede ver, pueden llegar y ofrecerle a cualquiera, a extranjeros, a turistas, a cualquiera, y la gente no sabe si son ilegales o no. Estos dos jóvenes lancheros fueron el piloto y el copiloto de los Jiménez. En 2015, Eber Ruiz Torres tenía 22 años y su hermano y asistente Juan Carlos Torres, apodado El Pica, tenía solo 15. Es mi vida, pues yo la deposito en él porque él es el que me va a transportar hacia la otra playa. Una vez todos se pusieron el chaleco salvavidas a arrancar. Todos contentos, pues iniciamos el viaje. La idea era aproximadamente entre 40 y 50 minutos de estar en Islas del Rosario, almorzar y en horas de la tarde promedio, 3 de la tarde estar de regreso. Uno cuando viene del interior de Bogotá, uno no tiene ni idea de si la ruta es por aquí o es por allá. A la media hora que llevábamos de recorrido estaba muy pesado el mar. Las olas eran muy gigantes, ahorita el mar está calmado, a lo contrario de esa vez. Las olas 2-3 metros, o sea, ya que uno no se podía ni siquiera tener porque se soltaba del mismo estrujón que dejaba la lancha. El panorama era peor para los niños. Por ejemplo, Julián, el hijo de Julio y Marisol, brincaba tan alto que parecía que en cualquier momento el mar recibiría al niño de 9 años. Juliancito estaba en la mitad de nosotros. Entonces él se tenía de los dos, con los dos brazos se tenía, yo lo tenía y lo tenía Julio al otro lado. El lanchero nos dice que si por favor podemos dirigirnos a otra isla, a Barú, que porque en esas condiciones él no llegaba hasta allá. A la familia Jiménez no le caben muy bien estas palabras porque piensan que se trata de una estafa. Entonces le dicen que no, pero unos minutos más adelante el mar sigue presentando unas olas de gran tamaño y aceptan el nuevo rumbo que se está proponiendo los lancheros. La lancha se detiene para sus motores y en ese momento es cuando de allá se aproxima una ola de gran tamaño que impacta muy fuerte a la lancha y la voltea. Toda la familia cae al mar. Yo fui la primera que caí, ¿Sí? que yo vi la ola y me tiré, entonces cuando salí no veía a nadie. Miraba para un lado, para otro y veía solo dos cosas, agua y cielo. ¿Tu familia? Mi familia comenzó a salir de a poquito. La primera persona que ve salir a flote es a su tía Marisol. La primera impresión era de ahogo, de tragar agua. Cae uno como con mucha fuerza y como que la misma ola lo revuelca a uno. Yo tragaba agua y trataba de sostenerme a flote, pero no podía. Después, cuando ya el chaleco salvavidas cogió flote, volteé a mirar para ubicar a mis familiares. Solo veía y tragaba agua. Cuando ya del transcurso de los minutos empezaron a flotar de a poquito. Salió mi cuñado, Flaminio, salió el sobrino de Julio, Johan, salió Luisita y yo los empezaba a ver. Casi todos salen. A las 12 del día, 8 miembros del clan Jiménez flotan en algún punto desconocido del océano. Pero a Marisol le faltan sus dos familiares principales. No veía a Julio ni a Julián. No los lograba ubicar por ningún lado.
Pasan varios minutos, pero aún no sabe de su esposo ni de su hijo. Yo pensaba mucho en mi hijo, porque no lo veía. Y yo trataba de quedarme estable para poder ubicarlo y no lo lograba ubicar. Y era un miedo de que él de pronto no lo viera más. 8 minutos después, Marisol y los otros 7 familiares siguen en zozobra. ¿Dónde están Julio y Julián? ¿Usted dónde estaba metido entonces? Porque su esposa Marisol no lo veía. Con mi hijo debajo de la lancha. ¿Cuánto tiempo estuvo debajo de la lancha, Julio? No sé, 5 o 10 minutos, no sé. Yo quedé mareado porque tragué agua y gasolina. ¿Gasolina? Sí, estábamos sentados al lado del combustible de la lancha. ¿Y usted estaba con su chiquito, con Julián? Con Julián, sí. Yo lo tenía cogido del brazo. Julián y Julio están atrapados entre el techo y el piso de la lancha. En esa posición resisten casi 10 minutos y por este espacio, donde no llega el agua, pueden respirar. Pero cuando la lancha se comienza a hundir más, Julio hace esto. Yo logré sacarlo del pelo, del cabello lo cogí, lo agaché y logré sacarlo, pero no sé cuánto tiempo transcurriría en eso. O sea, le tocó a usted hundir a Julián. Hundir a Julián para sacarlo. Para poderlo salir, sí. Segundos después, Julián asoma su cabeza. Luego aparece su papá. Angustia de vernos en esa situación y felicidad pues de verlos que ni la lancha los golpeó y pues que ellos ya salieron a flote. Los 10 bogotanos han sobrevivido al primer obstáculo de esta odisea. Es insólito que aún se puedan contar todos, y más aún por esta razón. Yo no sé nadar, mi hijo Julián no sabe nadar y varios de los familiares no sabían nadar. ¿Usted sabe nadar, Julio? Más o menos aprendí en ese día. pero no, ¿cierto? No. Usted no sabe nadar. El salvavidas se mantiene a flote, pero no es la misma capacidad en la cual uno tenga si supiera nadar. Hasta ahora, el relato se concentra en los Jiménez. Pero, ¿qué ha ocurrido con los 2 lancheros? 10 minutos atrás, Eber Luis y su hermano El Pica eran para los Jiménez los villanos de esta historia. Ahora, en el agua, su rol cambió tan rápido como la ola que los embistió. Dependen de ellos. Ya estamos prácticamente juntos, estamos vivos, pero ¿cómo hacer para salir de acá? Si los que sabían que estábamos ahí eran los lancheros, el lanchero, el ayudante lanchero, y ellos estaban acá con nosotros. Entonces empezó la pregunta de si ahora cómo salimos de acá. Los lancheros tampoco lo saben. Sin radio, la tripulación no tuvo manera de pedir auxilio. Y como son informales, no quedó un registro de salida, de destino, ni de pasajeros. Y para colmo de males, el naufragio ocurrió un viernes y la familia de Eber Luis y El Pica está habituada a que ese día los hermanitos se van de fiesta y solo regresan hasta el domingo. Para animarlos, el mayor de los lancheros les dice que a esa hora varias embarcaciones regresan de las islas y que seguramente los verán y los rescatarán. Pero mientras una de esas barcas aparece, los Jiménez comienzan a dar su segunda batalla. El cóctel de agua salada y gasolina está haciendo estragos en la digestión de Julio y sobre todo de Julián. Como el niño está tan débil y mareado, se les ocurre esta idea. Y nosotros lo alcanzamos a subir a la lancha. O sea, la lancha quedó boca arriba, pero le quedó una parte de la lancha arriba. Entonces nosotros pensamos que si él se sostenía ahí, pues él ya iba a estar bien, porque no iba a tragar agua. Intentamos subir a Julián, se subió con El Pica, con el auxiliar de la lancha, y otra ola los tumba. Es el momento que los separa de todos nosotros. Él queda a un lado y ustedes al otro. Nosotros quedamos a un lado y él a otro lado. El océano los separa. A un lado, Marisol, Julio, Luisa y los otros 6 Jiménez junto al lanchero Eber Luis. Al otro, los 2 niños, Julián y El Pica, el asistente del lanchero. Inicialmente quedamos separados por unos metros, digamos, unos 10 metros, pero con el pasar de los minutos, de las horas, se iba alejando más. Muchas veces intentan luchar y nadar hacia Julián, pero el enemigo es imbatible. La suma de todas sus fuerzas es minúscula ante un simple soplo de este Dios. Están a merced de él. Mucho miedo de que la última vez que lo fuera ese momento. A ver. Yo trataba de verlo
y cada rato se alejaba más. La impotencia de no poder hacer algo para poderlo agarrar. Sin saber nadar, peor. Ya. Y además de que, como es tratas de tener mucha fuerza para llegar y no puedes. Sí. Entonces esa era impotencia y ese miedo de no tener más fuerza y de estar fallando yo misma porque se me iba mi hija. 2 niños, uno bogotano y otro cartagenero, se alejan despacio del grupo principal e inician a internarse en lo que parece ser una especie de dimensión desconocida. Yo lo veía que se alejaba y como se distanciaba era más difícil poderlo ubicar. Rogaba de que llegara una ola muy alta para que me subiera y poderlo ver hacia lo lejos que se estaba yendo. Los Jiménez entienden que la esperanza remota de volver a ver con vida a su niño de 9 años depende, imagínense, de la pericia y frialdad que pueda tener otro de 15. Dentro de la tragedia, digamos otra tragedia que era la separación de nuestro hijo. Nosotros intentábamos nadar hacia el lado que ellos estaban, pero no sé si fue el peso de que éramos nosotros 10 y ellos 2 eran muy livianos y entre más tarde se hacía las olas eran mucho más fuertes. Entonces te levantaban mucho, unos 2-3 metros y volvías a caer. Entonces a medida que la ola sube, uno veía que Julián y el Pica estaban acá y lo bajaba uno y ya no los volvió a ver. En ese sube y baja de las olas, en esos gritos, en esa angustia y en esa impotencia, se fueron yendo, además de Julián y el Pica, unas 5 horas aproximadamente. Él tenía una camisa blanca puesta y ya en el momento que se alejaba tanto, se veía el reflejo de la camisa blanca que él tenía. Se veía el puntico blanco que se alejaba y se alejaba hasta que se oscureció y ya no lo volvió a ver. Lo último que vi de él fue la cara de asombro, de miedo. Una situación que no nos garantizaba que él lo volviera a traer a nosotros. Era poner la vida de mi hijo en las manos de alguien que no conocía. Era muy terrible la situación y pues nosotros estábamos unidos, éramos 10 adultos y sabíamos que casualmente en el otro grupito eran los 2 niños. Nosotros hicimos todo lo posible para acercarnos a él y nosotros hicimos todo lo posible para llegar a él y no se pudo. Julián y el Pica se separan del grupo familiar en alta mar. ¿Podrán sobrevivir teniendo en cuenta que se aproxima la noche? A partir de este momento pueden opinar con el hashtag numeral Lancheros Sin Control. Si Juliancito llega vivo a algún lado y alguien lo encuentra, ya no se hubieran encontrado. Pero pasó toda la noche y pasó toda la mañana del sábado y nadie nos encontró. Y eso lo único que significaba es que Juliancito se nos había muerto. Es probable que en medio de la emoción que caracteriza las vacaciones, usted no se pone a averiguar qué tan segura es la embarcación o lancha turística donde se transportará con toda su familia. ¿Cuándo fue inspeccionada por última vez? Si sus operadores están capacitados para reaccionar adecuadamente en caso de una emergencia. O si cuentan con salvavidas, que es muy importante, o equipos de emergencia en caso de un accidente. Así como hay operadores responsables, hay otros que no lo son. Distinguir entre uno y otro es esencial. Pero ¿cómo hacerlo? Y determinar si está poniendo su vida y las de sus seres queridos en manos de alguien irresponsable. Por otra parte, ¿qué medidas y controles están tomando las autoridades competentes para minimizar las tragedias? Así continúa la investigación de Diego Guauque, Lancheros Sin Control. La pugna intensa para impedir que Julián y el Pica fueran arrastrados al estómago del mar anestesió las punzadas que el sol lanzó sobre ellos durante toda la tarde. El efecto de la anestesia terminó cuando desapareció el niño bogotano. El primer enemigo que empezamos a encontrar fue el sol. El sol estaba muy fuerte, muy picante y nos quemaba. El calor nos deshidrató a todos, tuvimos quemaduras en el cuello,
en los hombros, en las piernas. Nos empezó mucho vómito. Sí. Y como lo único que hacíamos era tragar agua salada, eso lo que hace es deshidratarlo a uno. Y con las peladuras de la garganta. El lanchero, pues inicialmente confiamos en él, pues, porque era la persona experta, pero con el pasar de las horas nos dimos cuenta que él estaba más perdido o igual de perdido que nosotros. ¿Por qué lo dice? Porque no sabía hacia dónde dirigirse. Él entró en angustia y entró en pánico. Los relojes de la familia Jiménez se descompusieron tan pronto ingresaron al mar. ¿Cuántas horas llevaban en alta mar? Era una pregunta a la cual no tenían tampoco respuesta. Empezaron a aproximarse cuando empezó a caer la noche y hacían un cálculo de aproximadamente unas 10 o 12 horas en circunstancias parecidas a esta. Si en el día la disputa fue contra los rayos del sol, contra los miedos y contra la incertidumbre, pues en la noche tenían una angustia más. Las frías aguas del Mar Caribe, la temperatura había descendido rápidamente. Si así se encontraban ellos, pues imagínense ustedes cómo podría estar un niño de solo 9 años, si aún estaba con vida, tratando de sobrevivir a estas aguas y en compañía de un desconocido. El frío se sentía como si usted estuviera pisando hielo. Nos movimos todos, nadamos, pero durante un tiempo ya vimos que era mejor guardar energías para el otro día y decidimos en la noche abrazarnos y quedarnos quietos hacia donde nos llevaran. Amanece y es inevitable que el primer pensamiento de Julio y Marisol es Julián. Yo tenía la fe de que en el transcurso de nadar 2, 3 horas, todos juntos lo íbamos a encontrar más adelante. Pero en el transcurso de que pasó la noche y amaneció y pasó mediodía del sábado, la esperanza se va perdiendo. Al mediodía del sábado 10 de enero de 2015, cuando la familia Jiménez suma 24 horas en alta mar, la esperanza se hunde. Si Juliancito llega vivo a algún lado y alguien lo encuentra, ya no se hubieran encontrado. Pero pasó toda la noche y pasó toda la mañana del sábado y nadie nos encontró. Y eso lo único que significaba es que Juliancito se nos había muerto. Mantenerse en el mar con esa sensación es para los Jiménez similar a nadar con un chaleco de plomo. Además de estar desubicados por completo, tienen diarrea, vómito, hambre, sed y el sol continúa clavándoles sus rayos en la piel. Al menos alcanzan a divisar a lo lejos un barco enorme. Los turistas bogotanos se alegran, pero el lanchero cartagenero no. El lanchero nos dijo que esa era la ruta para Panamá, que estábamos en el lugar equivocado. Más nos preocupamos. Es decir, en vez de ir en dirección a alguna costa, están internándose más y más en el océano. Que esos buques de carga a esa hora salían era hacia Panamá. Sí. Y que estábamos en la ruta que iba hacia Panamá, que nadáramos en sentido contrario. Pues ahí le hicimos caso y nuevamente retomamos hacia el otro lado a tratar de nadar. Después de ese vimos dos más gigantes que obviamente no nos vieron. No, tal vez medio kilómetro. Sí. Entonces usted lo ve que se eleva y se hunde, pero obviamente no, imposible llegar a él. Sí. Y tratábamos de gritar, pero también es imposible que lo vayan a escuchar aún. Tienen que hacer algo distinto para que el próximo barco los vea a la distancia. A Luisa aún le sobrevive su cartera y se le ocurre un plan. Este se pone en práctica unos minutos después cuando aparece otro buque. Pues yo me acordé del espejo. En su cartera, esta vanidosa jovencita, en ese entonces de 13 años, guarda un espejo. Con el espejo intentaba hacer reflejo hacia el sol para que alumbrara el buque. Pero era una odisea, pasaban olas muy grandes y me tapaban y no podía hacerlo. Hasta que lo logré y la alumbré a un buque japonés y nos hizo como así. Entonces nosotros dijimos, nos vieron, estamos a salvo. Pero entonces pensábamos que nos iban a rescatar ahí mismo. Y no fue así, el buque se fue. El buque se va, pero 30 minutos después, cuando los Jiménez completan 25 horas perdidos en el mar, aparece este hombre.
Edwin Torres Jiménez. Edwin Torres, el tío de Ever Luis y el Pica, Como yo conozco el mar, ya yo sé cómo es la situación. llega para rescatarlos. El sobrino mío miró y me vio ya. Y ahí sí le metí la lancha. Ya uno por uno lo iba montando. Iba montando hasta que lo subí. Los Jiménez no saben quién es, tampoco cómo los ha ubicado. Querían montarse todos en la lancha, o sea, al mismo tiempo, yo le dije que no. ¿Era una lancha como esta? Esta sí, una de estas. ¿Esta es una lancha pequeña? Una pequeña. Y había mareta, había más mareta que ahora. La brisa y mareta. Según la Armada, en este sitio la lancha se volteó. 25 horas después, la familia Jiménez fue encontrada 10 kilómetros más adelante, justo aquí. A los pocos minutos llegan un helicóptero y una lancha. Pertenecen a la Armada Nacional. El buque japonés que se marchó le había dado aviso. Ya lo vamos a proceder para sacarlo. Guardacostas de la institución graban el rescate. Presten atención, son imágenes reales. Quien toma gaseosa es Julio. Él es Edwin, el hombre que lo rescató. En la otra esquina está el lanchero Ever Luis. Aquí va Marisol y en esta posición, escondida, se encuentra Luisa. Él es Michael, él es Flaminio y ella Gilma. Téngame la mano, Príncipe María. Hágale. Vamos la mano. Tranquila. Mami, si tiene mareo, vomita, hermano, pero tengo mareo y no vomita. Julio es el último en subir. La familia se marcha en la lancha de la Armada y Ever Luis se retira con su tío Edwin y su acompañante. Durante todo el viaje, los Jiménez, sobre todo Marisol y Julio, preguntan por Julián, pero aquí no tienen información de él. ¿Cómo llegó ese extraño rescatista? ¿Cómo los ubicó? ¿Volverían a saber de Julián? Esos interrogantes rondan sus cabezas mientras son llevados a tierra firme. Cuando llegan a un muelle en Cartagena, son recibidos por médicos, periodistas y más personal de la Armada. Milagro se escucha con frecuencia en las instalaciones del Hospital Naval de Cartagena. Sin embargo, para los Jiménez no lo es. ¿Cómo podía hacerlo si el menor de la familia no lo había logrado? Pero los médicos insisten en esa palabra, milagro. Tienen motivos porque en una camilla cercana adivinen quién está. ¿Cómo sobrevivió Julián al Mar Caribe? ¿Está bien? ¿Qué pasó con el Pica? Hola, yo soy Julián. Yo no me ahogué y les quiero contar cómo no me ahogué. ¿Cómo sobrevivió un joven bogotano que nada muy poco? Por otro lado, ¿cómo responderán las autoridades ante el cada vez mayor número de accidentes como este? Ya regresamos. ¿Y por qué no detectaron esa lancha? A ver, esta lancha no se detectó en su momento. Buena pregunta. La realidad es que las circunstancias no le favorecían a Julián. Era un niño de 9 años, no nadaba muy bien y estaba perdido en alta mar. Estaba acompañado por otro joven, pero cada uno tenía que salvarse como pudiera. ¿Cómo hicieron? Así como quedaron en alta mar los sobrevivientes durante todo ese tiempo, también quedaron flotando varias preguntas, entre ellas, ¿se había podido evitar esta casi tragedia? ¿Será que esto le pasa a muchos turistas también? ¿Quién debe responder? Así concluye
La investigación de Diego Bauque. Debido a que Julián estaba muy débil por la gasolina y el agua salada que tragó cuando la ola los embistió, su familia trató de salvarlo subiéndolo a un espacio de la lancha que estaba volteada. Como hacia acá baja y hacia acá baja, entonces uno queda en toda la puntica. ¿Resbaloso? Resbalosa. Sí. Entonces llegó una ola muy grande y me volvió a tumbar. Yo me quedé con el pica porque la ola nos mandó muy allá. Yo estaba preocupado porque uno intentaba nadar hacia ellos y el mar lo llevaba hacia el otro lado. Una ola nos subía y los alcanzábamos a ver y volvíamos a bajar y los veía más lejos y yo pensaba que se iban a ir a acercar. Sí, así fue toda la tarde hasta que los dejé de ver. Hoy Julián tiene 12 años, pero cuando él y el pica se separaron del grupo, tenía solo 9. ¿Y tú sabes nadar? No. ¿No sabes nadar? No. ¿Y entonces? Pues el flotador me ayudó harto. ¿Un chaleco como este que tienes puesto ahorita? Sí. ¿Cómo ibas tú en ese momento? ¿Cómo te agarrabas tú del pico? Yo me agarraba así y los dos nadábamos hacia allá. Sí. Y pues él me decía que pataleé mucho. Juan Carlos Torres, el pica, mantuvo el ánimo de Julián arriba con una mentira piadosa que sostuvo durante 20 horas en el mar. Él me decía que ellos iban atrás, que no se alcanzaban a ver, pero ellos iban ahí atrás. ¿Y era verdad? ¿Tú le creías en ese momento? Sí, porque pues como no se veía nada, cuando empezó a hacerse de noche y el agua ya empezó a estar bien fría, me temblaba toda la cara y las manos cuando las movía. Julián, también con vómito y ardor en la garganta, ya completaba al menos 8 horas en el agua. ¿Te dormiste en algún momento? En un momento y él me despertó que no me quedara dormido porque la corriente me llevaba para el otro lado. Julián no supo cuánto tiempo durmió, ni qué pasó mientras cerró los ojos. Solo hay una persona en el mundo que lo sabe. Juan Carlos. Juan Carlos, ¿por qué te dicen el pica? Eso me lo enganchó mi abuela. Al famoso pica lo ubicamos en Tierra Bomba, una isla cercana a Cartagena. El chaleco tiene una hembra y un macho, la brocha. Yo le quité la hembra al mío y le quité el macho de él. Lo abroché ahí, pero se soltó. Cuando se soltó me di de cuenta ya. La otra y otra vez pues, se había ido atrás. ¿Y usted se devolvió? Sí, me devolvió otra vez a cogerlo. ¿A rescatarlo? Otra vez, sí. ¿Y Julián estaba dormido? Sí, estaba dormido. Después comenzó a vomitar. ¿Pensó en algún momento en abandonar a Julián en el mar y seguir usted nadando para que llegara más rápido? No, porque ahí quedaban problemas yo. Pues si de pronto Dios no lo quiera, ¿cómo se llama? Me iba como un pescado, tenía que comernos los dos. O primero a él o primero a mí. Yo más que una ayuda para él era un obstáculo porque si me hubiera llegado más rápido. ¿Por qué crees que él nunca te abandonó, Julián? Es una buena persona y cualquiera me hubiera dejado ahí también. Cuando Julián despertó, encontró al pica diciendo esto. A cada ratico decía, ay Dios, ayúdame que voy con un niño. No, yo le pedí a mi abuela y a Dios que me cubriera con el poder de su sangre. Toda la noche, nada, algunas veces me cansaba, pero me daba mucho frío, entonces tocaba seguir nadando para uno poder calentarse o algo. Ahí fue cuando empezamos a ver que salía el sol. Más tardecito pasó un barco bien cerquita. Entonces pues él empezó a gritar y me dijo que gritáramos. Yo no me escuchaba. Y si hablaba me empezaba a arder todo esto peor. Cuando me subo al barco me doy cuenta que el pica me había dicho una mentira todo ese tiempo porque mis familiares no estaban detrás de nosotros, pero él lo hizo para que yo no me desesperara. El hombre que los rescató era extranjero y llamó a la Armada Nacional. Allá me llevaron los de la Armada y ahí llegó Echandía. Capitán de navío Mauricio Echandía, en este momento soy el subdirector de la Escuela Naval de Cadetes. El niño estaba bastante deshidratado, totalmente callado, no comentaba nada, en shock totalmente. Tomé la decisión de llamar a mi esposa. Ella llegó, le preguntó ciertas cositas de lo que había sucedido. En ese momento nos dimos cuenta que había naufragado en una lancha de turismo y más o menos al mediodía pudimos encontrar a los familiares. Mientras tanto, pues yo pensaba que yo era el único sobreviviente porque ellos cada vez que se hacía más tarde y no llegaban.
Yo pensaba que ellos se habían ahogado y la esposa de Chandía me dijo que durmiera, que cuando yo me despertara ellos iban a estar ahí. Cuando yo me desperté, ahí estaba mi papá al lado mío. Después de casi 20 horas, Julián y sus papás se reencontraron. ¿Qué te dijo tu papá? Que los acaban de rescatar y que mi mamá estaba en la ambulancia. ¿Y el Pica? El Pica se fue cuando el señor empezó a llamar la armada. Realmente, el Pica se fue para Tierra Bomba y le avisó a su tío. Por eso, él también llegó a rescatar al resto de los Jiménez. En esa playa ubicada detrás del hospital de Boca Grande fue donde los Jiménez arrendaron o alquilaron una lancha rumbo a Islas del Rosario. Ellos no sabían que se trataba de lancheros informales. De hecho, y según las autoridades cartageneras, solo hay un sitio en esta ciudad autorizado para ir a Islas del Rosario u otras islas. Y ese sitio se llama el Muelle de la Bodeguita. Es decir, sitios como este no están autorizados, son ilegales cuando un lanchero le ofrece a usted, turista, que lo lleva a Islas del Rosario. Otra observación, durante los casi 7 días que estuvimos grabando aquí, no observamos ninguna autoridad que les hiciera el trabajo más difícil a ellos, que les revisara los motores, les pidiera documentos, mirara las lanchas. Y observen ustedes que lo hacen a plena luz del día, por eso el turista cae fácilmente, no es un negocio que pese a que es ilegal, no es clandestino. Y otra observación, tampoco vimos en estas playas, aunque sea un letrero grande que diga, señor turista, está prohibido tomar desde aquí una lancha rumbo a Islas del Rosario u otras islas porque su vida corre peligro. Tengo de todo aquí, Barú, Playa Blanca con almuerzo incluido. A estos lancheros los encontramos en playas distintas al muelle La Bodeguita, el único lugar legal para zarpar a Islas del Rosario. Solo le salen 70 días y de regreso a Playa Linda, los dos. ¿Eso tiene algún seguro, algún SOAT o algo? Patrón, vea, el mejor seguro que tenemos, con la ayuda de Dios no le pasa nada. Y en caso de un accidente. Eso no te va a pasarte nunca, no pienses en eso. No. Nos vamos temprano. Sí. Para no pagar impuestos, no libre Sacamos del cuerpo el impuesto para no pagar impuestos ni nada. Normal, 20 personas. Una meta hasta 25. Sí. Ya. ¿Y lo meten hasta 25 personas? Sí. Estas naves pequeñas que se atreven a hacer viajes a las Islas del Rosario, que son de 25 pasajeros. Terrible, casi un suicidio. César Pión es concejal de Cartagena. ¿A qué autoridad le compete vigilar a estos lancheros ilegales? La Capitanía de Puerto. La Capitanía de Puerto tiene que vigilar dos cosas, la parte humana y la parte material. En la parte humana es la calificación y la capacitación que tiene el lanchero, el capitán. Y en la parte técnica tiene que ver el estado de los dos motores, la vida del casco, porque aquí hay cascos muy viejos. Julio César Poveda es el capitán de puerto de Cartagena. ¿Quién es el responsable de que esta familia haya tenido que vivir esta odisea, más allá pues obviamente de los lancheros que ofrecieron el servicio? Más allá de falla, es un tema de conciencia, de entender que se tienen que atender y escuchar toda la información y todas las normas que se imparten. La Autoridad Marítima Nacional, la Armada Nacional, el Distrito a través de la Corporación de Turismo viene estando desarrollando una campaña permanente y tendiente a informarle a los turistas cuáles son los puntos habilitados y las empresas habilitadas para desarrollar este tipo de actividades. Y nunca vi ninguna autoridad y todos los días veía cientos de turistas haciendo el mismo recorrido que hicimos nosotros. Cuando estuvimos en Santa Marta, el servicio también se tomaba de una playa a otra sin ningún tipo de autoridad cerca que estuviera supervisando. Siempre se ha trabajado de forma constante, efectiva. A medida que se están presentando eventos, se van incrementando más las opciones de los puntos de control. Sin embargo, el Pica y Eber Ruiz consideran lo contrario. 2 años después del naufragio, aún siguen transportando turistas. ¿Alguien los vigila a ustedes? No. ¿Nadie? Solamente Dios. Solamente Dios. Yo puedo llegar a Cartagena y estar sin trabajo, pero si me compro una lancha como esta, la pongo a trabajar y a llevar turistas a las distintas islas, ¿y lo puedo hacer así de fácil? No, lo hace tranquilamente, acá no se presta para eso, si no, poner tu lancha trabajando ahí, sale pan de pueda. ¿Y cree que hace falta de todas maneras vigilancia? Claro. ¿No ve uno de parte de ustedes mayor trabajo en estas zonas? No, obviamente dentro de este grupo habrá gente que querrá seguir dentro de lo ilegal, a pesar de que uno
se acerque, haga un acercamiento importante con ellos, se siente, los reúne, los organice, pero existe finalmente, desafortunadamente, la gente que se excusa en la necesidad para poder prestar un servicio de forma que no es adecuada. Pero la culpa es más allá del lanchero que lo hace porque puede, o de ustedes porque permiten que el lanchero pueda transportar a los turistas. Aquí no es un tema de responsabilidad, aquí es un tema de conciencia y de entender claro que en el mar no se puede jugar. Ahí no debería estar la Capitanía de Puerto precisamente vigilando qué tipo de motor tienen, si tienen la experiencia, en qué tipo de lancha van a estar. ¿No deberían estar ustedes más haciendo esa labor, capitán? Efectivamente, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Alguna autoridad le había pedido que le mostrara su licencia? Nunca me la pidieron y ni me la han pedido todavía. ¿Y usted tiene licencia, Pica? No. ¿No tienes licencia? ¿Y usted tiene sus papeles? El mío, ahora poquito fue que hice el curso, pero todavía está en trámite, todavía no me han entregado la... ¿Está en trámite? Sí. ¿Y por qué maneja entonces sin licencia? Porque ya toca. ¿Y así hacen muchas personas? Claro, la mayoría. Y nosotros que estuvimos allá, por lo menos no vimos aunque sea un letrero que les avisara a los turistas, ojo, no aborde, no tome una lancha desde acá. Ojo, las lanchas que están acá no están autorizadas. Ojo, estas lanchas son ilegales. Ojo, no corra o no ponga en riesgo su vida, porque ni siquiera hay un letrero. Ok, bueno, todo eso se ha trabajado con la alcaldía, con el distrito. Fernando Niño es el secretario del Interior de la Alcaldía de Cartagena. ¿Por qué por lo menos no hay así una valla así estilo grande como la aquí la del Yo de Arroyo, diciendo, oiga, acá estos lancheros son ilegales, no arriesgue su vida. Si usted toma una lancha en este sitio, ojo, porque su vida corre peligro. Sí, es una buena recomendación y le compro la idea de que nosotros como distrito podamos señalizar esta zona y colocar las condiciones para que sean de amplio conocimiento por todos los ciudadanos. ¿De quién es la culpa de esa tragedia? ¿Del distrito, de Capitanía de Puerto, del lanchero, de la familia? ¿A quién le compete la responsabilidad por la tragedia de la familia Jiménez? ¿Quién debe responder a En este caso, sería buena pregunta para hacerse la Capitanía de Puerto. ¿Y por qué no detectaron esta lancha? A ver, esta lancha no se detectó en su momento. Buena pregunta. Ahí en esa tragedia varios tenemos la culpa. ¿Quiénes? Yo como piloto, las autoridades porque no están pendientes de su labor, porque esa es la labor de ellos, de estar pendiente de todas las lanchas que van para las islas. Cuando llega el 10 de enero de cada año, los 10 náufragos de esta familia se reúnen sin falta para agradecerle a Dios por lo que consideran fue un milagro. Aún les cuesta trabajo entender cómo salieron vivos de aquí. Y más aún, luego de ver el resultado de naufragios recientes en Buenaventura, San Andrés y el de Guatapé. De seguro, en esos hundimientos también hay picas que redujeron las consecuencias mortales de esas tragedias. El pica de este relato llevaba más de 2 años sin ver a Julián. Que gracias por no dejarme allá abandonado. La grabación de esta historia también fue la oportunidad para reencontrarse y darse cuenta de qué tanto han cambiado y qué tanto siguen iguales. Si el día de mañana o la próxima semana, cuando empiecen las vacaciones, llega una familia y les dice, Pica, lléveme hasta Islas del Rosario en su lancha, ¿usted qué hace? Pues si los llevo. ¿Los llevas? Claro, porque ese es mi trabajo. Tanto el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo como la Armada Nacional, la Capitanía de Puertos, el Servicio de Guardacostas, la DIMAR y las alcaldías de ciudades turísticas en todo el país están muy conscientes de que con el auge del turismo en Colombia hace falta mucho más vigilancia y control de estos negocios informales y muchas veces irresponsables. Ahora falta ver qué tan en serio tomarán esta responsabilidad.
Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a través de mi cuenta de Twitter, cuya dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.com. Y no se vayan, a continuación Voz Populi TV. Nos vemos el próximo domingo en Séptimo Día.